Racionalidad, solidaridad, equidad, igualdad y libertad. Ayudarse, respetarse, valorarse, escucharse, comunicarse y abrazarse y gozarse. Revelados, revelados, revelados. Valores en línea, sí. ¡Qué rico almuerzo! ¡Mua, mi amor! Llegó la doctorcita. Y tarde. Y feliz. ¡Ah! No te imaginas lo que me pasó en la universidad. Mi tesis fue la mejor de la maestría. ¡Hey! ¿Dónde está Sofía, su hija? ¿Por qué me preguntas por Sofía si te estoy contando una cosa muy importante en mi vida profesional? Debe estar durmiendo o estudiando, qué sé yo. ¿Sabes qué? Le voy a llevar el almuerzo a la niña, que ella sí se debe poner feliz cuando le cuente. ¡Quieta! Suelte eso. La niña se quedó sin comer. Son las 12 en punto y no se ha sentado conmigo a la mesa. No almuerza. Ay, Hilder, por favor. La niña está pasando por un montón de cambios y paradigmas en su vida. Además, esa actitud tuya va a hacer que ella tome represalias contra el contexto psicoafectivo en el que se va a desarrollar. En esta casa se hace lo que yo digo. La niña se queda sin comer. Buenos días, papito. ¡Sofía! ¿Cuántas veces se le ha explicado a la niña que al papá no se le da besito en la mejilla izquierda? No, señora. Al papá se le da besito en la mejilla derecha. ¿Sabe cuál es la derecha? Esto es la derecha, esto es la derecha. Sofía, mi amor, tú puedes saludar a tu mamita por la derecha, por la izquierda, por donde quieras, mi vida. Porque el desarrollo individual es lo que yo voy a defender, mi amor. Ven. Princesa, siéntate, mi amor. Además, Sofita, estas no son horas de estar utilizando pijama en la casa. Y por último, a la mesa se llega a las 11:55 y son las 12:01. ¡Qué horror! Sofía, qué horror. No hemos podido almorzar. Esa carrera musical tuya nos vas a enloquecer con ella. Ni duermes, ni dejas dormir. Pero ¿cuál es el problema si es que hoy es sábado? ¡Hey! Con más veras. El sábado es un día de mucho tiempo libre y yo no voy a permitir que se pierda en vagabunderías. Así que prepárense. Ay, Hilder, yo te quiero mucho y de todo, pero ¿cómo así que prepárense? ¿A mí también me vas a meter en ese paseo o qué? Aquí todos por igual, para que después no digan que uno no es equitativo, pues todos chupan. Ay, todos chupan, o sea que tú también vas a trabajar con nosotras. Le sacó el humor a su mamá, ¿no? Tan querida, no. Yo aquí mando, ustedes obedecen. Así que por favor, escuchen. El orden del día es el siguiente. Primer punto, lectura del acta. La presente lista de actividades ha sido desarrollada por el régimen. Quiero decir, por mí, Adolfo Hilter Rey. Con el fin de aprovechar al máximo el día del sábado y desarrollar una serie de actividades propuestas en este documento, cumpliendo con la única y elemental regla de esta casa. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. O sea, lo que yo diga. ¡Hey! ¡Hilder! Dormirás con tu régimen. Sofía, nos vamos. Sí, mami, y quisiera ver quién le va a parar bolas a su régimen cuando esté solo y aburrido. Y a ver si me vuelven mis discos de Led Zeppelin. Ya sé.
Las suscritas Altagracia Lennon de Hilter y Sofía Hilter Lennon comunican al régimen que volverán a sus actividades siempre y cuando se nos brinden garantías de desarrollo y se decrete la distribución equitativa de las funciones y responsabilidades del hogar, lo cual en ningún momento va en contravía de las maestrías de psicología ni de las bandas de rock. Esperamos respuesta del régimen. Comunicado. El régimen ha muerto. ¡Vivan las bandas de rock! ¡Vivan las maestrías de psicología! Pero ante todo, que viva mi familia. Dominio de ese señor Hilter, ¿cómo lo trasladas tú al Estado? Cuando en el Estado hay una sola persona que tiene la facultad de mandar, de juzgar, de tomar todas las decisiones, entonces tenemos un Estado como la casa del señor Hilter. Pero afortunadamente en el Estado, en los estados, en la historia ha habido muchas personas como este par de mujeres maravillosas que le han dicho, pare papito, esto no es así, las cosas hay que organizarlas de manera distinta. Y por eso hay modelos democráticos por los que hay que seguir peleando. Perfecto. Digamos. Bienvenido, Giancarlo, de Hola, nuevo. ¿cómo estás? Giancarlo es un fiel seguidor de Revelados. Sí, cómo no. Bueno, cuéntanos qué viste en el traumatizado. Nada, pues el típico autoritario en el hogar, un papá tal vez como muchos de los que existen a la antigua, pues que son de línea dura. Y esto nos demuestra pues que no solamente en la constitución del Estado debe haber democracia, sino al interior de cada una de las instituciones de las que hacemos parte. Familia, escuela, trabajo, lo que decían ustedes, revelados democráticos, jaja, se reían. No, hay que hacer en realidad que todas las instancias de los colombianos donde estamos inmersos sean democráticas. Yo le voy a mostrar una nota a ustedes, a mis invitados y a los que nos están viendo, sobre un filósofo pilísimo que se llama John Locke. Uno de los primeros en considerar los derechos y las libertades individuales como prerrogativas inalienables y anteriores al Estado fue el inglés John Locke, una de las figuras más trascendentales del empirismo y del liberalismo filosófico. Yo no sé cuál será el estado de las cosas ahora, y menos en Colombia. Pero cuando yo vivía, es decir, por allá en el siglo XVII, mi país, Inglaterra, era gobernado por el rey Jacobo II, un man muy, pero muy obsesionado por la autoridad. Aquí se hace lo que yo diga, carajo. Tanto para Locke como para Montesquieu, un pensador francés, la única manera de controlar la tentación autoritaria es contraponerle un poder de igual dimensión que garantice el correcto funcionamiento del Estado. De allí que se afirmara la necesidad de dividir el poder estatal en tres ramas, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, capaces de vigilarse entre sí. Mucha gente empezó a abogar por un régimen basado en el Parlamento, que viene a ser algo así como el Congreso, ¿no es verdad? Para lograr lo que creía justo, un grupo de ingleses amigos míos inició la Revolución Gloriosa, una revolución sin enfrentamientos que sirvió para tumbar a Jacobo II y poner al yerno de él, un rey mucho más abierto y encarretado con el respeto al Parlamento y a los derechos de la gente, Guillermo d'Orange. Uy, paz y amor para todos, locos. Negociemos, que viva el Parlamento y tal. La verdad, yo no tenía nada en contra de los reyes,
Pero me parecía que un gobernante tenía que estar loco para afirmarle al pueblo que él y solo él tenía el poder sobre absolutamente todas las cosas y que era descendiente directo de los dioses. My God. El poder del trono es de origen divino. ¿No ven que Chucho y yo somos igualitos? ¿Quién va a ser el berraco que la ponga en duda? ¿Ah? ¿Quién? Yo dije en mis escritos que los derechos de la gente estaban por encima del Estado y que un Estado legítimo, primero que todo, tenía que garantizar los derechos individuales. Tanto los postulados de Locke como los de Montesquieu inspiraron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, dos de los acontecimientos más importantes en la construcción de los estados democráticos modernos. Yo siempre dije que ese John Locke era un bacán, que vaina que no nació en Norteamérica. Yo colgué los tenis en 1704, pero en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que se firmó en 1776, quedaron plasmadas muchas de mis ideas sobre la política y el verdadero papel que debía tener el Estado. La Revolución Francesa fue un poquito más tarde, en 1789. Pero más vale tarde que nunca, monsieur. Ellos también recogieron mucho de lo que dije sobre los estados de derecho, es decir, los estados que se guían por las leyes y por la Constitución y la respetan al pie de la letra. A estas alturas me pregunto, ¿en qué estado se encuentra el Estado colombiano? ¿Por qué la gente estamos tan desinformados del Estado? Yo creo que hay una muy mala educación ciudadana. Yo creo que a la gente le aburre y sin embargo creo que es un tema precioso. Es decir, creo que lo que ha hecho, por ejemplo, la Corte Constitucional con la tutela es un proceso muy, muy profundo de educación cívica y ciudadana. La gente hoy siente que tiene derechos. Y siente que, el joven siente que si se pone un tatuaje y lo echan del colegio, pues pone una tutela porque tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad, y eso es el Estado de Derecho. Es el Estado que está fundado en los derechos y que además hay ramas que se controlan entre sí y donde no hay autoritarismo. Y eso en Colombia, como dices tú, existe en el papel, pero también nosotros somos encargados de ponerlo en práctica. A veces eso no es un problema del Estado allá, es un problema nuestro. ¿Qué es Estado de Derecho? A secas. O sea, pues personas como yo, no es que yo no sea bruto ni nada, sino que es que a mí me lo tienen que dar graneadito. Explicadito. Un Estado de Derecho es un Estado en donde el poder público, las autoridades, están sometidas a unas leyes. No pueden hacer lo que quieran. No es Himmler que un día se levanta por la mañana y toma decisiones y no puedes estudiar psicología. No. En el Estado de Derecho todas las autoridades están sometidas a la ley. Y la ley tiene que respetar los derechos humanos. Son dos condiciones fundamentales. Pero además no solo está sometido a la ley y la ley tiene que respetar los derechos humanos, sino que además en un Estado de Derecho hay ramas que se autocontrolan para que ninguna abuse de su poder. Quiero mostrarles una nota muy interesante acerca del momento en el que a Colombia llegaron los derechos humanos, y eso tiene muchísimo que ver con la conformación del Estado. Veamos la nota. Estamos en Bogotá, en el barrio La Candelaria. Al fondo se alcanza a ver el Congreso de la República de Colombia. Y muy cerca de ese lugar, muy cerca a la Plaza de Bolívar, se encuentra esta plazoleta, antes conocida como la Plazoleta de San Carlos. Aquí han ocurrido eventos cruciales para la vida del país. Por ejemplo, en esa casa vivió Manuelita Sáenz, la libertadora del Libertador. Aquí, en esta plazoleta, también se reunieron los conspiradores que intentaron asesinar a Simón Bolívar en la noche del 25 de septiembre de 1828. Un trágico evento que marcaría para siempre la vida política colombiana. Pero irónicamente y tal vez más importante, también en esta plaza están los orígenes de nuestra libertad y de nuestros derechos como ciudadanos. En esta casa funcionaba la imprenta de los Espinosa de los Monteros. Y aquí, en el año de 1794, don Antonio Nariño divulgó por primera vez la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. La declaración está escrita en las paredes. En el primer párrafo se puede leer:
El pueblo francés, constituido en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inajenables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente a todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes. A nosotros se nos olvida quién es Antonio Nariño, y Antonio Nariño es un héroe nacional de la patria. Nosotros debíamos tener camisetas que dijeran ¡Viva Antonio Nariño! Ese man lo metieron a la cárcel por traducir una declaración que decía básicamente que los seres humanos teníamos derecho a pensar, teníamos derecho a opinar, teníamos derecho a tener nuestra propia religión, nuestro propio credo político, y que no nos podían matar por eso, y que no nos podían meter a la cárcel por eso. Y a ese señor lo metieron a la cárcel, y a todos sus seguidores, y hoy en día todavía hay gente que estigmatiza a las personas que hablan de derechos humanos. Y todavía hay gente que señala a las personas que hablan de derechos humanos como si fueran amigos de grupos que están al margen de la ley, etc. Cuando los derechos humanos son la razón de ser del Estado moderno.